La UNED como puerta de entrada a los extranjeros al sistema educativo español, quizá como algo más también, como podremos ver a lo largo de estos minutos con José Óscar Vila, vicerrector adjunto de acceso de la UNED. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Yo creo que empezar por saber si verdaderamente la UNED tiene este papel, un papel que quizá para algunos es desconocido, pero que es importantísimo. ¿Los extranjeros entran al sistema educativo español a través de la UNED? Sí, en cierto modo sí. La UNED históricamente ha sido la entidad que ha tenido este papel. Teníamos la encomienda ministerial y llevábamos 30 años realizando esta labor de transición de los estudiantes de sistemas educativos internacionales. Como nosotros decimos, no hablamos de extranjeros porque también hay muchos estudiantes de Málaga que están en un liceo francés o en un británico y no son extranjeros, ¿no? Es decir, y luego están nuestros propios nacionales que evaluamos en el exterior, fuera del territorio nacional. Entonces, la UNED por encomienda ministerial hasta la entrada de la LOMCE tenía este papel, esta labor. Con la entrada de la LOMCE hemos tenido que variar un poquito el servicio porque una vez que hemos perdido la encomienda ministerial para realizar esta labor, pues la comunidad universitaria española se veía en la tesitura de decidir quién seguía realizando esta labor de por un lado, internacionalización de la Universidad Española y, por otro lado, de puerta de acceso a la Universidad Española. En el seno de la CRUE, la UNED ha firmado un acuerdo con la propia CRUE para seguir manteniendo, o por lo menos ser la entidad que tiene este sello de la CRUE para mantener estos servicios y estas gestiones, y hemos tenido que empezar durante estos 2 años casi a reconstruir todo el trabajo que hacíamos, dándole una pequeñita vuelta, porque ahora, al no tener la encomienda ministerial, lo que hemos tenido que hacer es, por un lado, firmar acuerdos con las entidades que traen a los estudiantes de sistemas educativos internacionales, y en estos 2 años hemos firmado más de 135 convenios con estas entidades, entre ellas entidades muy importantes como liceos franceses, los colegios británicos, americanos, italianos, alemanes. Con todas estas entidades hemos firmado convenios, así como entidades privadas que traen estudiantes de otras regiones y que quieren estudiar en España. Y, por otro lado, tenemos que firmar los acuerdos con las universidades que van a ser las receptoras de los estudiantes, porque ahora los criterios de admisión dependen de las universidades y tiene que haber una entidad que sea una especie de filtro, por un lado, de los estudiantes y, por otro lado, el difusor a las universidades españolas, y ese es en el papel en el que estamos ahora mismo. Pues esto me hace también pensar que lo que la UNED venía haciendo por orden ministerial, es decir, porque lo tenía que hacer, pues ahora es elegida de alguna manera por todas estas entidades que todavía quizá tenga más mérito y más prestigio. Esto es porque esto lo venía haciendo de una manera positiva, claro. Sí, efectivamente, está siendo un recorrido largo y duro, porque además, pues con el contexto actual que tenemos a todos los niveles, a nivel educativo, político, etcétera, con esta variabilidad, pues estamos en una situación complicada, pero lo que nos ha permitido es ver la potencia que tiene la UNED de cara a estas entidades, ¿no? Como las propias entidades están encantadas de que la UNED siga realizando esta labor y este papel, porque es una entidad garantista de sus estudiantes. Es decir, el papel que ha desempeñado la UNED hasta ahora no es un papel fácil, porque trabajamos con más de 130 sistemas educativos, hay que saber valorar esos expedientes, tienes que tener la infraestructura para hacerlo. Nuestras aplicaciones informáticas se han venido desarrollando durante muchos años y son muy potentes a este respecto, y por tanto las entidades se quedan tranquilas sabiendo que la UNED sigue haciendo esta labor que ha realizado hasta la fecha, y que por tanto sabe que sus estudiantes van a ser evaluados de forma igualitaria respecto a nuestros nacionales, y vamos a ser capaces de situar, vengan del sistema educativo que vengan, a un chico equiparándole con las competencias y calificaciones que tienen los nacionales. Eso, por un lado, insisto, es muy garantista para las entidades, pero por otro lado para las universidades también, porque la otra alternativa pues era hacer cupos para estudiantes de sistemas educativos internacionales, etcétera, etcétera. Yo he empezado hablando de extranjeros, evidentemente no son extranjeros, o por lo menos no son todos extranjeros, porque lo que sí son sistemas educativos diferentes al nuestro, sea de donde sea el estudiante en cuanto a nacionalidad.
Efectivamente, hay dos grandes grupos, los estudiantes que vienen de sistemas educativos internacionales de la Unión Europea y países con convenio, que van tienen una tramitación particular a través de las credenciales, etcétera, y luego países que no son de la Unión Europea o países sin convenio, que son los extracomunitarios, y como digo, pues manejamos más de 130 sistemas educativos distintos. Sistemas educativos a veces muy complejos que dentro de su propio sistema tienen varios sistemas, ¿no? Porque son como el de China, que son regiones muy amplias. Y entonces, además, no podemos olvidar que esto implica que es un sistema absolutamente dinámico, porque nuestro sistema educativo se modifica, el español, que por ejemplo con la implantación de la LOMCE, pero evidentemente de esos 130 y tantos sistemas educativos también se modifican sus propios sistemas educativos, y la UNED ahí tiene una labor técnica muy, muy importante, que además se sustenta en el personal que tenemos, que es cualificadísimo y que es de reconocido prestigio en todas estas entidades, que es nuestro PAS, que tiene esta experiencia de más de 30 años y que evidentemente es que se puede decir así, es que no tiene precio, es decir, hacen una labor cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, que es ingente. Ahora estamos haciendo pequeños cambios, como decía, estamos desarrollando un servicio un poco más cercano a estas entidades, se les asigna un gestor particular a cada entidad que firma el convenio con nosotros, que este gestor es el que le lleva de forma incluso agrupada a todos sus estudiantes. Es decir, estamos desarrollando los servicios que ya veníamos haciendo hasta ahora, dándoles lo que nosotros entendemos que es una mejor calidad de servicio para las entidades y para los estudiantes, para los propios estudiantes. Entonces, en esa labor estamos, en este servicio nuevo que se va a llamar UNED Assist y que comienza a andar, como si decimos, hemos sembrado ya la semillita, está empezando a crecer y para el curso que viene estará en marcha y entonces estamos en una labor ahora mismo intensa. Para nuestros oyentes y quizá para saber un poco más de manera precisa, pues cuáles son estos perfiles que pasan por la UNED, aunque sea luego para repartirlos en otras universidades. ¿Podemos poner algún ejemplo antes de terminar? Sí, además hay un dato curioso que yo creo que ejemplifica muy bien cómo la labor que hace la UNED es una labor de internacionalización de la universidad española, pública y privada. Y es que en torno a los 12.000, 14.000 estudiantes que pasan por aquí de sistemas educativos internacionales, pues en los últimos años unas pocas decenas se quedan en la UNED. Es decir, que nosotros en realidad es un trabajo que hacemos para la Universidad Española. Perfiles de todo tipo, es decir, estudiantes de, por decir, los sistemas educativos más importantes internacionales que trabajan con nosotros, los liceos franceses, pues es que pues son chicos que generalmente viven aquí en España, que quieren una formación diferente, más ampliada o más concreta por circunstancias diferentes vitales, porque uno de sus padres es de origen allí, porque tienen intereses en ese estudio, en esa forma de estudiar concreta. Los sistemas británicos o americanos pues igual, es decir, tienen bastante fuerza por aquello del idioma. El bachillerato internacional, no se nos olvide, porque tiene muchísimo peso. El bachillerato internacional cada vez está teniendo más importancia porque está imbricado dentro prácticamente de nuestro sistema educativo, de nuestros institutos nacionales. Entonces son perfiles muy diversos, que esos serían como los de básicamente Unión Europea y países con convenio, pero luego estudiantes vienen de cualquier sitio del mundo. Hay que darse cuenta que España tiene un poder atractivo importante, incluso turístico, climatológico, etcétera, etcétera, y que hay chicos que quieren aprender una lengua tan importante como el castellano, que no olvidemos que es la tercera lengua, entonces a debate si es la segunda. Entonces, pues resulta atractivo para ellos venir a España a estudiar en una universidad en España y por tanto tienen que pasar por la UNED y pueden venir de partes muy diferentes del mundo, es decir, tenemos chicos de todas las regiones. Pues conocer también esta labor importantísima de la UNED y también para todos los que nos oyen, aquellos que sepan que tienen que entrar de alguna manera porque están estudiando en otros sistemas educativos por esta vía que es la UNED para luego, por supuesto, poder estudiar en aquella universidad que ellos elijan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y nada, únicamente invitar a los estudiantes internacionales a que pasen por la ventanilla UNED que al menos les va a asegurar una información fiable y fehaciente de cómo tienen que hacer esta transición a la Universidad Española.